Mis hermanos, espero tengan una buena mañana. La lectura de hoy en el Antiguo Testamento va a ser Éxodo 22, versículos del 20 al 26. Les recuerdo, Éxodo capítulo 22, versículos del 20 al 26. Dice: El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extraño no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Amén. Tengan un feliz resto de mañana. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 7. Damos siempre gracias a Dios por todo vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio nos llegó a vuestros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál le fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, y del Señor recibimos la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por cada una de sus bondades para con nosotros. Quisiera leer el Evangelio en esta mañana, ¿sí?, el cual se encuentra en Mateo capítulo 22, de los versículos 34 hasta el 40. Nos dice así, el subtítulo que ustedes tienen también en sus Biblias, la mayoría, es el gran mandamiento. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Interesante respuesta, ¿verdad, hermanos? Pues lo que pasa es que el trasfondo venía Jesús de realizar algunos milagros, algunos hechos, algunas obras. Incluso había echado a algunos cambistas del templo y cosas así. Y los fariseos y los saduceos, la clase religiosa de aquel entonces, siempre le estaba preguntando: bueno, ¿y tú con qué autoridad haces eso, verdad? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Eh, También, para tentarle igual, le hicieron otra pregunta acerca de una moneda que, bueno, ¿es lícito darle los tributos al César o no? Y la misma intención, motivación del corazón de ellos. ¿Cuál era? Tentarle, ¿verdad? Bueno, Jesús entonces les responde con algunas parábolas y de alguna manera también, pero viene una tercera oportunidad, que es la que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo eso, se le acerca un escriba, se le acerca
un intérprete de la ley, alguien que conocía las escrituras, ¿verdad? Alguien que era el experto en la Torá, que va de Génesis hasta Deuteronomio, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y le hace esa tremenda pregunta, ¿verdad? Pero lo que el evangelista nos dice, el evangelista Mateo nos dice, es que la intención, la motivación de este intérprete de la ley no era conocer la respuesta, no, ni era siquiera tener un diálogo con Jesús, era simplemente, como dice ahí la palabra del Señor, tentarlo, era tentarlo. ¿Qué quiere decir tentarlo en este caso? Entonces, lo que este intérprete quería hacer era hacerlo quedar mal, que Jesús hiciera el ridículo, que Jesús, que tiene tanta sabiduría y tanta cosa, fracasara. De hecho, lo llama maestro. Uno dirá, caramba, es un intérprete de la ley que ha estado en contra de Jesús durante todo el tiempo de su ministerio, y ahora viene a decirle maestro de la ley, y está reconociendo que Jesús es un maestro, pero por las palabras anteriores del evangelista uno se da cuenta que no era su intención, ¿verdad? Entonces le dice, maestro, cuéntame, ¿no? Para tentarle, cuéntame, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Estaría interesado este hombre en saber cuál era el mandamiento o no? Estaba esperando que Jesús cayera. Dijo, este hombre pues no debe saber ni leer ni escribir, por supuesto, tiene unos orígenes pobres, no es de la clase dirigente como nosotros, no sabe nada de las escrituras, viene a dar una doctrina nueva, fuera de la ley. Eso quiere decir que de la ley él no conoce nada, él no sabe nada. Entonces le voy a hacer una pregunta que está dentro de la ley de Moisés y con esa lo voy a corchar. Maestro, entonces aparentemente sonaba como un título de respeto. Bueno, claro, en esa época, hoy lo es, imagínense, en esa época mayormente era un título de respeto, maestro, ¿no? Que estaba haciendo quedar bien a Jesús. Pero con esta pregunta lo iba a corchar. Muy bien. Los rabinos habían interpretado, habían sacado, extractado y habían sumado leyes, eran como 600 y pico de leyes, mandamientos, preceptos, ordenanzas, era un montón impresionante. Aparte de eso, ellos también habían añadido a todas esas leyes, a todas esas normas, otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de Moisés decía, bueno, ustedes lávense las manos, muchachones, lávense las manos antes de comer, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Tristemente, muchos no lo hacían por desaseo, por lo que fuera. Nada que ver con hoy en día, ¿verdad que no? Hoy nos lavamos toditos las manos siempre, bueno. Y entonces los fariseos, los líderes religiosos le añadieron, bueno, tiene que bañarse 7 veces las manos. ¿Y cuál es el propósito? Es un propósito espiritual. Y no, la intención de la ley de Moisés era simplemente, el propósito era que comiera aseado, eso es todo. Pero ya le metieron espiritualidad al asunto, ¿no? Entonces, como no se lavaban las manos 7 veces, por eso en una ocasión le hacen un reclamo, bueno, maestro, Jesús, rabino, ¿y por qué tus discípulos, ¿no? Que tú eres tan conocedor de la ley, les estarás enseñando la ley? ¿Y por qué ellos, que ahora conocen, que tienen un gran maestro como tú, no se lavan las manos? No se lavaban las manos, claro que se las lavaban. Ellos querían decir, no se lavan las manos 7 veces como nosotros, que somos tan puros y tan maravillosos, ¿verdad? Bueno, entonces, con tanto precepto y mandamiento, tal vez venía la inquietud, bueno, ¿cuál de ellos es el principal? ¿Cuál de ellos es el más importante? ¿Cuál de ellos es el que nos toca cumplir primeramente, ¿verdad? A ver, Jesús, dinos tú cuál es. Entonces, habían varias posiciones. Habían unos que creían, bueno, este es el gran mandamiento, ¿verdad? Otros decían, no, son otros, el principal es otro, y el sábado hay que guardarlo, ¿verdad? Y ese es el principal mandamiento. Entonces, depende de la respuesta de Jesús también, a él se iba a encontrar entre la espada y la pared. Fíjense, de todas maneras, si no respondía, era el gran fracaso y el intérprete ganaba, ¿verdad? Demostraba a Jesús, es un ignorante, no sabe nada.
Y si respondía, iba a responder mal de todas maneras, porque unos creían una cosa, otros creían otra. Entonces, de todas maneras, así respondiera lo que respondiera, entonces él iba a responder mal. Qué tristeza, ¿verdad? Para ellos habían unos mandamientos más fuertes, más grandes, de mayor peso, pero Jesús les aclara esto y dice, no. Les voy a dar el primer mandamiento, que es el más grande. Es el más grande. Y no solo se contenta con eso, sino que les da también otro. Entonces dice, aquí el, versículo 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús les contestó juntando los dos mandamientos de una vez. Es decir, no le dio espera a que el otro le preguntara, o a que el otro le refutara, o a que el otro se burlara, o que le dijera, Jesús, estás mal, estás equivocado. No, sino que de una vez le dice, este es el gran mandamiento. Y el segundo es similar, semejante, parecido, casi igual, tiene casi el mismo peso. ¿Cuál es el segundo? Amar al prójimo, con una condición, amar al prójimo, no con cualquier amor, no de cualquier manera, no como yo crea, no como a mí me convenga, sino amar al prójimo como a mí mismo, como yo mismo me amo. Entonces esta era algo, era como una bomba, ¿verdad? Como, uy, ¿qué pasó aquí? No nos habíamos dado cuenta, no pensamos jamás esto, ¿verdad? Y resulta que como no solo los fariseos y los saduceos, sino también todo el pueblo judío prácticamente vivía una vida religiosa, bajo religión de un temor muy fuerte. Entonces ya se habían acostumbrado a practicar el rito solamente, sin ningún tipo de comunión con Dios, ¿no? Entonces los niños desde muy pequeñitos se sabían muchos versículos de la Torá, o sea, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y muchos de los salmos, y también muchos de los profetas de Isaías en adelante, se lo sabían de memoria. El problema no era saberlos de memoria, el problema era vivirlos, entenderlos y ponerlos en práctica. Ese sí era el verdadero problema, porque ellos ya dijeron, no, pues que yo ni entiendo casi, le vamos a ceder el turno aquí a los intérpretes, aquí a los rabinos, aquí a los maestros de la ley, que ellos investiguen, que ellos indaguen y que ellos nos lo expliquen, y lo que ellos digan, así es. Por supuesto, esa era una situación bastante triste, ¿verdad? Porque entonces ya los intérpretes de la ley, la clase religiosa dirigente de esa época, tenía sus propios intereses, y entonces toda esta escritura la acomodaban a favor de ellos y en contra del pueblo, y sacaban una cantidad de cosas, de mandamientos y de leyes extrañas para conveniencia de ellos. Pero como los otros no entendían, nunca habían leído y no sabían de qué se trataba, entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Pero la palabra del Señor era bastante clara. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, ahí nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era un mandamiento. ¿Por qué Jesús no lo citó? Porque habla no solamente de no tener un Dios, ¿no?, aparte del Señor, no solamente tener como único Dios a este, sino que voy a amar a ese Dios. Implicaba amor a ese Dios. Las personas de aquella época, no solo los judíos, sino las personas alrededor, y hacía muchos años, desde incluso el tiempo de cuando Israel estaba en el desierto, en Canaán, en la parte de Canaán, había muchos pueblos, había muchas ciudades, y había muchos gobernantes, pero ninguno de ellos creía en Jehová, creía en Dios, en el Dios verdadero. Al contrario, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, tenían muchos dioses: Dios del agua, de la lluvia, Dios del fuego, Dios de esto y de lo otro. Y les tenían miedo. No solo eran dioses falsos, sino que también les tenían miedo, ¿no? A muchos de ellos, a Balá, a Baal, a Astarot,
Astoret, se me nubló la mente, les tenían que entregar sus hijos, no como en la iglesia cristiana se entregan hoy en día, que se dedican estos niños al Señor para su gloria y su honra, no. Cuando digo que les tenían que entregar los niños, me refiero a que en una hoguera tenían que ponerlos sus niños, especialmente si eran varones, si el primogénito era un varón, tenían que ponerlo ahí, ofrecerlo a ese Dios, quemarlo, matarlo, y tenían que hacerlo con alegría. ¿Quién lo iba a hacer con alegría? Y el que no lo hiciera con alegría, entonces recibió un castigo. Ese era un problema terrible, ¿verdad? Entonces servían a esos dioses con mucho miedo, con mucho temor. Y aquí el Señor dice, bueno, tú no vas a temer a Dios en el sentido del miedo, sino vas a amar a Dios. Amar a Dios. Entonces, y no vas a amar a un Dios que está en Egipto, en otras tierras por allá, a un Dios cualquiera. No, vas a amar a tu Dios. Acordémonos, una cosa es tener un Dios, una cosa es amar a Dios y otra cosa es que nos digan, vas a amar a tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? Tu Dios es el único Dios. Entonces nos dice, ¿ah, sí? ¿Jehová es mi único Dios? Sí. Y lo vas a amar. No vas a tener más dioses. No vas a tener a otra persona ni otra cosa en primer lugar en tu corazón. Es tu Dios y es tu único Dios. Y lo vas a amar. ¿Y cómo lo vas a amar? Entonces ahí es donde viene lo interesante. Dice que hay que amar a Dios con el corazón, con todo el corazón, con el alma, con todas las fuerzas, dice Deuteronomio, que es en lo que se basa el Señor Jesús para decir estas palabras, ¿verdad? E incluso Jesús le cambia y dice con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Entonces aquí notamos algo interesantísimo, que yo debo amar al Señor con todas mis fuerzas, claro que sí, con mis ofrendas, con mis diezmos, con mi Biblia, con todo, con ir al culto y todo está perfecto, maravilloso, pero es que tengo que amarlo con todas mis fuerzas, más que a mi propia vida y especialmente con mi mente, también con mi mente. Eso quiere decir, mira, cuando estamos en alguna parte, vamos caminando, estamos haciendo alguna labor doméstica, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos leyendo, estamos corriendo o lo que sea, vienen muchos pensamientos a nuestras cabezas, ¿cierto? Muchos de esos pensamientos no son correctos, muchos de esos pensamientos son pecaminosos. Y lo que nosotros no podemos es permitir que vengan esos pensamientos. Lo que sí podemos hacer es que esos pensamientos no se nos queden en la cabeza, ¿no? Es como alguien dijo, creo que fue Martín Lutero quien dijo, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, es imposible, pero sí podemos impedir que esos pájaros hagan nidos sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Bueno, así es con los pensamientos también. Quizás nos lleguen así, ¡pum! Y haya un recuerdo, un rencor de una falta que alguien cometió contra ti y estés muy airado, ¿verdad? Estás permitiendo que ese pájaro haga nido en tu cabeza, pero si vas a amar al Señor, lo vas a hacer también con tu mente. Es decir, obedeciendo en la mente al Señor, diciendo, no, este pensamiento no lo voy a albergar en mi mente, lo voy a rechazar de mí, lo voy a dejar de mí aparte, porque voy a amar al Señor y voy a obedecer a lo que Él dijo. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces ahí es cuando amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Amén. Eso es muy bien. Gracias a Dios por los que dijeron amén. Entonces el Señor Jesús estaba contestándole la pregunta: ¿amarás al Señor tu Dios? Tu Dios. ¿Qué Dios tenían ellos? Tal vez el Dios religión, tal vez el Dios orgullo, tal vez el Dios dinero. No sé. Pero tenían otro Dios. Y el Señor también nos dice, oye a nosotros, ¿cuál es tu Dios? ¿Vas a amar a tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Nosotros como creyentes decimos, mi Dios es el Señor, no tengo otro Dios. Qué bueno, maravilloso. Así es, de eso se trata. Pero el Señor no se queda ahí, dice, y amarás a tu prójimo. ¿Cuál es tu prójimo ahora? No es el prójimo. Es muy fácil orar por los pueblos allá en África, por pueblos muy lejos,
Es fácil orar por ellos, ¿verdad? Y amarlos, al menos sentir que los amamos y que Dios los guarde y los ayude y que muchos de ellos son perseguidos y una cantidad de cosas. Pero tal vez es mucho más complicado que ames al jefe tuyo, al que te está presionando. Mucho más delicado que ames al vecino tuyo que tal vez, yo no sé, pone un enorme bafle ahí a la puerta de tu casa. Bueno, quizá el Señor quiere que ores por esa persona. Yo no sé, ¿verdad? Pregúntale. Es tu Dios y es tu prójimo. Tal vez es mucho más complicado amar a aquella persona que puedes ver y que te ha defraudado y que te ha decepcionado y que te ha calumniado y que ha hablado mal de ti y que te persigue. Es mucho más difícil. Sin embargo, este es tu prójimo, es mi prójimo también. Y mi deber, mi responsabilidad es amarle. ¿Y cómo voy a amarle? Empezando con oración. Señor, aquí está este prójimo mío, que me ha hecho esto, me ha hecho esto, me ha hecho esto, pero yo lo perdono. Y te pido que lo ayudes y que lo cambies y que lo transformes. Así de sencillo, ¿verdad? Nos lo dice el evangelista Juan, pero en su primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es interesante, ¿verdad? Levítico capítulo 19, para que usted lo busque en su casa, Levítico capítulo 19, versículos del 15 al 18, nos dice algo interesante, ¿verdad? Nos habla de algunos detallitos. ¿Qué significa? ¿Qué implica amar al prójimo? No es todo, es solo unos pequeños detalles. La persona que ama a su prójimo no hará injusticia en un juicio contra él. La persona que ama a su prójimo no favorecerá al pobre ni complacerá al grande. Y fíjese que esas son cosas no solo de esa época, sino de hoy en día, que podemos ver eso, ¿verdad? La persona que ama a su prójimo juzgará con justicia al prójimo, no por conveniencia, no porque voy a amar a este, que este sí tiene más plata y me puede hacer más favores, no. La persona que ama a su prójimo no se involucrará en el chisme. La persona que ama a su prójimo no atentará contra la vida de su prójimo. La persona que ama a su prójimo no aborrecerá a nadie. No tendrá rencor en su corazón contra nadie. La persona que ama a su prójimo no se vengará ni guardará rencor. Este es muy complicado, ¿no? Porque uno puede decir, listo, yo paso por alto la ofensa, pero la llevo en mi corazón, y es una amargura constante, es una amargura y paso esto y pasé aquello, ¿no? Pero qué rico cuando podemos ir al Señor y decirle: Señor, pues es algo con lo que yo no puedo, así que tú me vas a colaborar, tú me vas a ayudar, aquí es donde te necesito. Entonces, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Lo vas a amar como a ti mismo. La otra pregunta sería: ¿te estás amando a ti mismo? ¿Me estoy amando a mí mismo? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Cuando el Señor Jesús dijo: el que ame su propia vida, la perderá. Entonces, qué Señor tan complicado. Entonces, ¿me amo o no me amo? ¿Cómo es la cosa, verdad? No, es muy sencillo. También dijo, ustedes recuerdan la regla de oro que está en el Evangelio de Mateo, por allá en el capítulo 7, ¿verdad? Dice: todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo amo a mi prójimo? Como a mí mismo. ¿Y cómo es amarme a mí mismo? Así como yo quiero que se porten conmigo, así como yo quiero que me contesten, así como yo quiero que me traten, voy a tratarlos a ellos. ¿Es fácil? No. ¿Muy difícil? Algunas veces será muy difícil, pero es lo que nos exige el Señor. Y si decimos: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, nos toca obedecerle. Obedecer al Señor es muchísimo más, hermanos, que ir a la iglesia, que leer la Biblia, que cantar unos coros. Eso es una parte muy sencilla. Lo complicado es obedecerle al Señor, ¿verdad? Dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, o sea, la ley, la Torá. Dice que de estos dos dependen, está diciendo entonces que estos mandamientos resumen la mayor sabiduría que se encuentra en las Escrituras, que la base de la ley y la base de los profetas, ¿cuál es? El amor.
El amor a Dios y el amor al prójimo. Amarnos como a mí mismo. Entonces, ¿cómo estamos cumpliendo este mandamiento? Primero que todo, ¿estamos amando al Señor o no? ¿Estamos amando a nuestro prójimo o no? ¿Me estoy amando a mí mismo o no? Hablemos con el Señor y digámosle: Señor, aquí está mi corazón, tú realmente me conoces, eres el único que me conoce, ni yo mismo me conozco, pero aquí entrego mi corazón y entrego mi vida. Amén. Y también después vamos a orar por los enfermos, las personas que están desalentadas, desanimadas, etcétera, etcétera. Cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Dios y digámosle: Señor, tú dices que yo tengo que tener solo un Dios y que ese Dios debe ser tú. Ayúdame a que ese Dios, único Dios, seas tú, Señor, y que no hayan otros dioses en mi corazón, ni otras personas, ni otras cosas, sino que tú seas el único Dios en mi corazón y que yo te sirva por amor, no por miedo, no por esperanza irme a un cielo maravilloso, sino por amor a ti, que te ame con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, y que yo pueda amarme a mí mismo, Señor, para poder amar a mi prójimo y bendecirlo y ayudarlo y soportarlo y sostenerlo. Gracias, porque esto solo lo puedo lograr a través de tu Espíritu Santo en mi vida. Muchas gracias, Padre. También, Señor, te ponemos en tus manos a todos los afligidos físicamente, enfermos de diferentes enfermedades. Pedimos que tú pongas tu mano sanadora y gloriosa sobre ellos, Señor, y a los desanimados y a los desalentados y a los que están angustiados y a los que están sin empleo, provee para ellos este empleo, Padre. Gracias por ser nuestra respuesta y nuestra solución. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Los amamos con todo nuestro corazón.